Michaela, ¿estás lista para la clase súper secreta con la científica Barbie? Sí, Adrian, y no hay nada más discreto que tú caminando por los pasillos de la escuela con un pastel gigante en forma de volcán. Yo también lo pensaba. Estaba siendo totalmente sarcástica. Buenos días, alumnas. Yo soy la profesora Barbie y estoy muy emocionada en ver qué experimentos me van a enseñar hoy. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Titi. En este video estamos jugando con las muñecas de la serie Project MC Square. Una serie súper interesante sobre 4 chicas científicas súper inteligentes que son parte de una organización secreta. Cada muñeca viene con un experimento súper especial y divertido. Tenemos a Adrian Adams y con esta muñeca vamos a hacer que este volcán haga una erupción súper divertido. Tenemos el lapicero con tinta invisible de Michaela. ¿Quién desea ir primero? Yo. Vamos a comenzar con Adrian. Y acá nos da toda la información que vamos a necesitar para que este volcán haga una erupción. Y ella dice que es la química culinaria. Me encanta su estilo. Es súper femenina. Ok chicos, y aquí está Adrian fuera de su caja. Y me encanta, es una muñeca súper linda. Me gusta que las muñecas tienen pestañas sintéticas. Súper linda. Tiene un cabello muy largo. Y viene con un parante. Y miren su vestido, me encanta su ropa. Se dice tan lindo y femenino en la serie. Adorables zapatos. El experimento, que es su volcán. Ella viene con un matraz de laboratorio o matraz Erlenmeyer. Y se usa como recipiente para poder mezclar las soluciones químicas. Y me encanta que el líquido es rosado. Viene con un chisguete, un peine y unas lindas gafas. Adelante, señorita Adrian Adams. Está un poco pesado. Ok, chicas, con este experimento voy a enseñarles cómo hacemos este volcán erupcionar usando bicarbonato de sodio, vinagre y eso es opcional, pero un poco de colorante. ¿Están listas? Ok chicos, y vamos a empezar con el volcán de Adrian. Y acá tenemos las instrucciones que estaban en la caja. Y necesitamos unos cuantos ingredientes que no incluyen con la muñeca. Y lo primero que vamos a hacer es echar un tablespoon de bicarbonato de sodio en el volcán. Luego vamos a echar colorante y acá tengo colorante de color rosado, que es el color favorito de Adrian. Y dice que hay que echar 2 gotitas de jabón para lavar platos. Ahí está. Y solo nos falta echar vinagre en nuestro chisguete para que el volcán haga la erupción. Así que vamos a ver. 1, 2 y 3. Y ahí está, chicos. ¡Wow! Un poquito más. Súper chévere, pero no salió muy rosado. Bueno, ahí ve el rosado saliendo. Ahí está, un poquito más de vinagre y listo. Súper cool. Y ustedes pueden hacer esto en casa sin tener todo este kit, usando los mismos ingredientes, bicarbonato, vinagre, y pueden ponerle en una botellita, lo que sea. Muy divertido.
Y puedes seguir echándole vinagre para que siga la erupción. Y sí, chicas, el bicarbonato de sodio es una base y el vinagre es un ácido. Cuando los juntamos, hacemos una reacción química. Muy bien hecho, Adrian. Me encantó tu experimento. ¿Y quién quiere ser la siguiente? Yo. Kayla viene con ese sombrero de flores muy lindo y su pelo es color lila. Me encanta su trench coat o este coat que lleva puesto. ¡Qué lindos detalles! Se puede abrir y tiene como un vestidito. Guantes negros. Leggings negras y unas botas muy lindas. Michaela vino con este maletín y estos lentes con nariz. Y acá tenemos el lapicero donde vamos a hacer la tinta invisible. ¡Yay! Ok, agente McAllister, por favor, enséñenos su proyecto. Bueno, mi experimento va a ser un rotulador o un lapicero con tinta invisible. Si hay alguna ocasión que tenemos que mandarnos una nota o una carta y solo queremos que nosotras podamos leerla, usaremos este método. Es muy fácil. Solo necesitamos bicarbonato de sodio, agua y algún tipo de ácido, así como una fruta, como una fresa, una mora, hasta una bolsa de té funcionará. Ok, chicos, y ahora vamos a hacer el experimento de Michaela. Y acá tenemos las instrucciones. Y en ese recipiente voy a mezclar 2 teaspoons de baking soda o bicarbonato. 1 y 2. Y una de agua. Y a mezclar. Y vamos a echar la mezcla en el lapicero. Lo vamos a cerrar. Y ahora vamos a escribir un mensaje súper secreto en un papel. Y dejar que seque. Ok, chicos, y el papel ya secó. Y podemos utilizar una fresa o una mora o una bolsa de té para poder ver el mensaje. Y yo voy a usar una fresita. Y solamente vamos a sobarla por el papel para ver el mensaje. A ver qué escribí. Cafetería a las 5 de la tarde. Así la gente, Michaela, les puede mandar mensajes a sus amigas súper secretos para que se puedan encontrar. Por ejemplo, aquí se van a encontrar en la cafetería a las 5 de la tarde. Cuando escribimos con el lapicero, dejamos un residuo de bicarbonato. Y cuando usamos la fresa o la mora o la bolsa de té, el ácido en esos ingredientes crea una reacción química haciendo que se vea la tinta. Fácil, ¿verdad? Creo que lo usaremos para muchas misiones. ¡Wow! ¡Me encanta! Excelente trabajo, señorita Michaela. Muchas gracias. ¿Quién va a ser la próxima? Bueno, chicas, parece que la clase ya tiene que terminar, pero continuaremos con los experimentos en la próxima clase. Así que, amigos del canal, si quieren ver los otros 2 experimentos, dale un me gusta al video o cuéntanos en los comentarios. Me tengo que ir, la ciencia me llama. Estaba toda lista. Bueno, será para la próxima clase. Vamos, chicas, tenemos una misión súper secreta por terminar.